Welcome, Colonel Mandela, welcome. Welcome, Colonel Mandela, welcome. Welcome, our leader, welcome. Welcome, our leader. Usted es Nelson Mandela, uno de los hombres más admirados de la Tierra, uno de los más aclamados, y por lo que parece el hombre más famoso del planeta. Me gustaría poder meteros a todos en un bolsillo y llevaros conmigo a Sudáfrica. Para la juventud del mundo, usted encarna la victoria deslumbrante y gozosa de la justicia sobre la fuerza, de la esperanza sobre la resignación, de la vida sobre la servidumbre. Es probable que ningún dirigente haya encumbrado tanto como usted esos valores. Nunca. Nunca. Nunca jamás. ¿Quién ha vivido en sus carnes, como usted, el significado de la palabra opresión? En Sudáfrica, esta era el fundamento de un sistema político racista, el apartheid. Un régimen que llevó a su paroxismo la ideología de los colonos ingleses y neerlandeses, los afrikaners. Pese a ser minoritarios, durante 300 años pusieron al hombre blanco por encima de todos los demás. Negros, indios y mestizos. Usted y sus allegados fueron quienes los derrocaron. Una victoria que le costó 27 años de cárcel. Cuando fue liberado, en febrero de 1990, el mundo entero se alegró. Pasó de ser un nombre a tener un rostro. Pero ¿quién es realmente Nelson Mandela? Nace en julio de 1918 en Transkei, una provincia agrícola pobre situada en pleno corazón de Sudáfrica. Su padre es jefe de aldea en Embeso, su tribu, los Tembú, su nación, la Xhosa. Tiene 4 esposas y, siguiendo la tradición, cada una de ellas tiene su propia cabaña. Su padre tiene mucho carácter. Un asunto de ganado le lleva a plantar cara al juez colonial. Es inmediatamente sancionado y lo pierde todo: el poder, sus bienes y el rango social. Se hace agricultor y usted pastor. Pero le queda lo esencial: la inocencia del niño y los días pasados jugando en las rocas de la aldea de Kunu, ayer como hoy. Su padre muere cuando usted tiene 9 años. El mundo de la infancia se desmorona bajo sus pies. En memoria de su padre, el rey de la aldea de Nkwek-Wesbeni decide criarle como a su propio hijo, que se llama Justicia. Poco a poco, su vida cambia por completo. Es educado siguiendo la cultura real y preparado para dirigir un día al pueblo. En esa tradición, la búsqueda del consenso representa el arte político por excelencia. Usted no lo olvidará nunca. Bueno, lo primero que hay que entender de Mandela es que era un aristócrata. Mucha gente no lo sigue porque sea del Congreso Nacional Africano, sino porque también es un jefe. Eso tiene una gran importancia. En enero de 1934 tiene 16 años. Es la edad de hacerse un hombre, la edad de la circuncisión. El rey manda organizar la ceremonia, cuyo ritual es inmutable. Usted no se perdonará haber tardado unos cuantos segundos, atenazado por el dolor, antes de gritar "Ndindoda, soy un hombre". Al acabar las celebraciones, su cabaña es incendiada. Su infancia desaparece simbólicamente entre las llamas. Primera fotografía. Tiene 20 años. Su mirada es seria, el porte altivo, los rasgos resueltos. El rey le regala un traje de 3 piezas, pues le manda a la provincia del Cabo, a la Universidad de Fort Hare, la única de África que admite a los negros y se matricula en Derecho.
Aquí es donde se forma la élite negra. Todos sueñan con un mundo mejor. Hablan de política, pero sobre todo sienten que pertenecen a una comunidad más amplia que su clan o su etnia, la de los no blancos. Un día se enfrenta acaloradamente a la administración como representante de los alumnos a propósito de la calidad de la comida. Sanción instantánea. Es expulsado. ¿Qué futuro le queda? El rey está furioso. Le elige una prometida y le ordena que vuelva a la aldea. Su respuesta es inimaginable, impensable. Se niega a hacerlo. Acompañado por Justicia, el hijo del rey, roba ganado para costearse unos billetes de tren y se encuentra viajando rumbo a lo desconocido, la libertad, el vasto mundo, Johannesburgo. Esta decisión cambiará el curso de la historia. Para sobrevivir, encuentra un trabajillo de vigilante en una mina de oro. Allí descubre la injusticia, la discriminación, la explotación, los sueldos de miseria. Sin embargo, su país es muy rico. Su subsuelo está repleto de carbón, oro y diamantes. Pero solo los blancos, un 20% de la población, se benefician de ello. Al principio de la guerra, muchos han estado a punto de apoyar a Hitler. Usted encuentra pronto un puesto de becario en un bufete de abogados. Allí conoce a su primer amigo blanco. Nuestro jefe, Sidelsky, decidió darle una oportunidad a un negro, cosa muy insólita en 1942, como puede imaginarse. Vive en Alexandra, un inmenso suburbio negro donde, hermosa lección de humanidad, la ayuda mutua y la solidaridad conjuran la extrema pobreza. Creo que se guardaba sus opiniones políticas, pero sigo pensando que el hombre que más le influyó fue Walter Sisulu. Nuestro jefe Sidelsky solía decirle siempre: Nelson, no te juntes demasiado con Walter Sisulu o acabarás entre rejas un día de estos. Su mentor político, Walter Sisulu, milita en la CNA, el Congreso Nacional Africano, el mayor partido de defensa de los negros, creado en 1912. ¿Quién sabe qué hubiera sido de usted sin él? Frente a los blancos que viven en un mundo donde no existen los negros, usted encuentra al CNA demasiado resignado políticamente. Por ello funda junto con Walter Sisulu la rama de las juventudes del CNA, un movimiento radical para el cual la lucha debe enraizarse exclusivamente en África. Adiós pues al comunismo. Este es su primer compromiso político. En las elecciones de 1948, usted no puede votar por ser negro. Lo mismo ocurre con los indios y los mestizos. Los blancos, cada vez más minoritarios, se rinden ante el Partido Nacionalista. Su programa, el retorno a la época de los pioneros, los afrikaners, un mundo regido por la tradición y la religión, donde el negro es un ser inferior. Frente a ese régimen, usted rompe el aislamiento en el que se complace el movimiento de las juventudes del CNA e impulsa una campaña de protesta nacional abierta a todos los opositores. Es un hecho sin precedentes. Al lanzar la campaña de desafío, Mandela está reconociendo que ha cambiado de actitud. Pasa de la actitud africanista a una actitud no racial. Fue la primera vez que formuló el eslogan que decía: Sudáfrica pertenece a todos sus habitantes. En la primera ciudad de Sudáfrica, Johannesburgo, miles de personas de color han asistido a la concentración de protesta convocada por el Congreso Nacional Africano. El primer paso de una campaña que podría desembocar en la desobediencia civil.
Uno de los métodos que propugnábamos era la desobediencia civil. Eso nos condujo inevitablemente a la resistencia no violenta en la línea de Mahatma Gandhi. Naturalmente, todos aprendimos mucho de él. Cómo organizarnos, cómo reunir fondos, como hacía Mahatma Gandhi. Igual que Gandhi, usted es abogado y en 1952 abre un bufete, el primer bufete de abogados negro de Sudáfrica. A modo de pequeña provocación, sus oficinas están frente al Tribunal de Johannesburgo, donde solo ofician blancos. Es usted un abogado célebre, pero ya no le está permitido sentarse donde le apetezca en los lugares públicos. Una nueva legislación divide a la sociedad en supuestas razas y les está prohibido mezclarse. Junto con decenas de movimientos de oposición, adopta usted una Carta de Libertades que aboga por un régimen multicultural y democrático dirigido por el pueblo. El Partido Comunista apoya la Carta de Libertades desde la clandestinidad. En plena Guerra Fría, el gobierno no necesita más pretextos para detener a todos los responsables de la oposición. Entre ellos se encuentra usted, Nelson Mandela. El Drill Hall de Johannesburgo ha atraído a una muchedumbre para la apertura del juicio colectivo por traición a Sudáfrica. Los 152 imputados, africanos, indios, negros del Cabo y europeos, han sido acusados de conspirar para derrocar al gobierno. Miles de personas, sobre todo africanos, se congregaron a las puertas del edificio y más adelante hubo disturbios. El proceso se eterniza durante varios años. A falta de pruebas, todos los imputados son absueltos. Un cineasta amateur captura su alegría al ser anunciado el veredicto. Estaba hablando con Nelson a la salida del juzgado cuando me dijo: Dios mío, ¿has visto esa cosa en el coche? Me di la vuelta y vi a Winnie. Su nueva esposa, Winnie, una joven trabajadora social, se convertirá con el paso de los años en icono del CNA y en la encarnación del sufrimiento de un pueblo. Su apodo, la Madre de la Nación. Juntos tendrán 2 hijos. Este es su nuevo enemigo, Hendrik Verwoerd, durante un tiempo simpatizante de las juventudes pronazis. En 1958 gana las elecciones y asume con cinismo el apartheid, el nuevo nombre del racismo de Estado. Nuestra política lleva un nombre afrikaans, apartheid. Y me temo que ha sido malinterpretada tan a menudo que igual sería más sencillo y oportuno describirla como una política de buena vecindad. Aceptar que hay diferencias entre las personas. Los negros son brutalmente expulsados a unos barrios reservados, los townships o distritos, supuestamente para mejorar su hábitat. Todos los negros deben llevar un salvoconducto que justifique que están autorizados a estar donde están. La violencia está en todas partes. El drama era inevitable. Lleva un nombre: Sharpeville. Las manifestaciones contra la estricta política de apartheid del gobierno sudafricano han provocado una brutal explosión de violencia en el distrito industrial de Sharpeville. Miles de personas se congregan a la salida de una comisaría en protesta por las nuevas leyes que exigen que todo africano lleve un salvoconducto en todo momento. La muchedumbre se niega a dispersarse y apedrea a los policías, que abren fuego sobre los manifestantes desde detrás de una alambrada. En 2 días las manifestaciones se han saldado con cientos de heridos y entre 50 y 100 muertos. El mundo entero ha protestado. Las condiciones que condujeron a la tragedia de Sharpeville permanecen inmutables. En unas pocas semanas, la historia se acelera. Su partido, el CNA, es prohibido.
Se declara un estado de emergencia. Cada vez más voces se elevan en Inglaterra contra el apartheid. Sudáfrica abandona la Commonwealth y proclama su independencia. Ahora se encuentra usted solo frente a los fascistas. No le está permitido esperar más. Es cuando decide entrar en la clandestinidad. Un periodista inglés logra localizarlo a pesar de ello. Es su primera entrevista. Los africanos necesitan y anhelan una libertad basada en el principio, un hombre, un voto. Quieren la independencia política. Hemos dejado muy claro en nuestro programa que Sudáfrica es un país de muchas razas. Todas las razas caben en este país. Y si el gobierno del Dr. Verver no accede pronto a concederles lo que piden, ¿puede estallar la violencia? Pese a haber declarado de forma inequívoca que esta campaña será llevada de forma pacífica y no violenta, esto cerraría el capítulo en cuanto a nuestros métodos de lucha política. Cuando dijo que el capítulo estaba cerrado, claramente se refería a tomar las armas. Mandela era muy meticuloso, así que hacíamos ensayos. Uno de los requisitos importantes era que, si colocábamos una bomba, nadie podía resultar herido. Su campaña de sabotajes hace tambalearse el régimen. Viaja al extranjero en busca de apoyos militares suplementarios. El mundo está en plena Guerra Fría y Sudáfrica forma parte del bloque occidental. Los países socialistas le apoyan a usted, la Unión Soviética, Argelia, China, Tanzania, Cuba. Empiezan a aparecer campos de entrenamiento clandestinos por toda África. No tardan en congregar a miles de voluntarios. A su regreso a Sudáfrica es detenido. Acusado de salir ilegalmente del territorio y de instigar una huelga, se persona en el tribunal con el atuendo tradicional Xhosa. Decidió defenderse a sí mismo. Se presentó en el juzgado con un atuendo tradicional y pronunció un discurso que se hizo famoso. ¿Cómo puede ser que yo, un hombre negro, tenga que comparecer delante de un hombre blanco? El fiscal es blanco, el ordenanza es blanco, algo raro pasa aquí. Lo recuerdo de pie en el juzgado, cuando lo condenaron a 5 años de cárcel, en 1962. Estábamos todos consternados, pero yo me dije, 5 años no son tanto tiempo. Saldrá antes de 5 años. Y la lucha podrá continuar. No serán 5 los años que pasará en la cárcel, sino 27. Será liberado con 71 años. Unos meses después de su condena, la policía detiene a toda la dirección clandestina del CNA. Una película de propaganda, curiosamente rodada en alemán, reconstruye toscamente los hechos. Numerosos documentos hallados durante la investigación le incriminan. Con sus camaradas del CNA es acusado de intento de golpe de Estado. Endlich. Herr Leutnant, ich glaube, Sie haben gefunden, was Sie suchten. Su juicio durará 6 meses. 6 meses con los que contaba la dictadura para acallarle. 6 meses que le convertirán en un mito. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas puedan convivir en armonía e igualdad de oportunidades. Si es preciso, estoy dispuesto a morir por ese ideal. Cuando el juez dijo, pónganse en pie para oír la sentencia, todos esperábamos que nos condenara a muerte. El mundo entero se moviliza. La dictadura se inclina. Ha salvado usted la vida, pero es condenado a cadena perpetua.
Es deportado junto con 6 camaradas del CNA a Robben Island, una cárcel rodeada de tiburones en la bahía del Cabo. Los presos llevan siglos muriendo en esta cárcel por el clima, la falta de atención médica y, sobre todo, los trabajos forzados y las torturas. Nos condenaron a trabajos forzados. Nos sentábamos encima de unos bloques de cemento y picábamos piedra con unos mazos de más de 2 kilos. Teníamos que partir las piedras grandes en trozos pequeños y luego hacerlos gravilla. Luego vinieron los trabajos forzados de verdad, cuando nos trasladaron a la cantera y tuvimos que trabajar con pico y pala. Acabábamos con las manos cubiertas de sangre y ampollas. Los carceleros habían llamado a Mandela y le dijeron: mira, estamos dispuestos a eximirte de los trabajos forzados. Te haremos comidas especiales y te daremos ropa especial. Y él contestó: no quiero ningún trato especial. Soy un preso como los demás. El método de Gandhi, cuando estás encarcelado, es tomar las riendas de la cárcel. La principal arma del Estado es que el preso esté aislado como individuo. Según Gandhi, hay que organizar la cárcel, organizar a los presos. Mandela me convenció de hacer como él y aprender afrikaans, el idioma de nuestros opresores. Usó un argumento interesante. Yo era un joven exaltado y le dije: no, jamás lo haré. A lo que me contestó: Mac, ¿estarás de acuerdo con que estamos en guerra? Dije que sí, y él dijo: pues bien, nosotros somos los generales de nuestro bando, pero para ganar la guerra tenemos que comprender cómo piensan los generales del otro bando. Yo dije: es cierto, y contestó: no puedes tenderle una emboscada al enemigo si no entiendes la forma de pensar del general del otro bando. Como dijo él, tenemos que convertir este lugar de castigo en un lugar de aprendizaje. Y eso mismo hicimos. Convertimos Robben Island en una universidad. Ya lleva 13 años encarcelado sin esperanzas de ser liberado. En el continente, al apartheid se suman los problemas sociales cada vez más acuciantes. Aparecen numerosos movimientos de lucha armada. La violencia invade la vida cotidiana. Diezmados, el CNA y el Partido Comunista abogan por la calma. Pero los jóvenes de los distritos no tienen nada que perder. La situación estalla en los suburbios de Johannesburgo, en Soweto. El gobierno ha tratado de imponer el afrikaans en los colegios. El país está a sangre y fuego. 1000 muertos en los distritos en 6 meses, decenas de miles de detenciones. ¿Estaría dispuesta a sacar una pistola y disparar a alguien en nombre de lo que usted llama libertad? Ahora sé que podría. ¿Lo haría? Ahora sé que podría. Antes no lo creía. Pero cuando vi a mis hijos acribillados en Soweto en 1976, entendí que para defender la libertad estaba dispuesta a hacer lo mismo. En todo el mundo, los movimientos anti-apartheid exigen su liberación. El régimen trata entonces de desinformar a la opinión pública. Para hacer creer que sus condiciones de encarcelamiento son excelentes, se invita a los periodistas y se le exhibe delante de las cámaras. En 1982, tras pasar 18 años en Robben Island,
es trasladado a la cárcel de Portsmouth, en los suburbios del Cabo. Sus condiciones de encarcelamiento mejoran. Sus parientes y allegados lo tienen más fácil para visitarle. En el extranjero se multiplican las manifestaciones contra Sudáfrica dirigida con mano de hierro por Peter Willem Botha desde 1978. El mundo entero sigue exigiendo su liberación. Empieza el boicot económico a su país. El régimen se queda sin opciones. Estoy dispuesto a liberar al señor Mandela, siempre y cuando renuncie a la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos. Por primera vez en 21 años, los sudafricanos pueden oír uno de sus mensajes. Su hija lee en público su carta de rechazo al presidente Botha. Mi padre dice: solo pueden negociar los hombres libres. Los presos no pueden pactar. No puedo, ni voy a comprometerme a nada, mientras ni yo, ni vosotros, el pueblo, seamos libres. Vuestra libertad y la mía son inseparables. Volveré. Amadla. En octubre de 1986, en secreto, empiezan por fin las negociaciones. Tras 23 años de cárcel, usted se siente en una posición de fuerza y rehúsa abandonar la lucha armada. Cuando habló de la lucha armada, y ese era el punto crucial de nuestro primer encuentro, dijo muy claramente: no nos impongamos condiciones absolutas de antemano, ni usted a nosotros ni nosotros a ustedes, porque de lo contrario nunca empezaremos a hablar. El gobierno acepta sus condiciones. Neil Barnard se reunirá con usted 46 veces antes de su liberación. 46 veces para cerciorarse de que ya no es el militante extremista de los años 50. 46 veces para negociar la transición democrática. Julio de 1988. Jóvenes del mundo entero celebran su 70 cumpleaños. Usted ya estaba en la cárcel cuando nacieron y en ella sigue. En la tribuna se alza Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, una voz imposible de acallar. ¿Qué queremos? No os están oyendo, chicos. Una vez más. ¿Qué queremos? Las autoridades le han trasladado a un centro penitenciario perdido en el campo, lejos de la mirada indiscreta de los periodistas. Las negociaciones se intensifican. El 5 de julio de 1989 es recibido en secreto por el presidente de la República. Nada más empezar las negociaciones, Botha, enfermo, es sustituido a la cabeza del Estado por Frédéric de Klerk, un profesional de la política, varias veces ministro. Primera señal de cambio. Decenas de miles de personas son autorizadas a manifestarse en el Cabo. Es una novedad. Escúcheme, señor de Klerk. Ha perdido. Ha perdido ya. Ellos quieren convertirnos en un país de un solo color. Pero nosotros decimos que somos la nación del arco iris. Somos el nuevo pueblo de la nueva Sudáfrica. Unas semanas más tarde, con su consentimiento, sus principales compañeros de lucha son liberados tras 26 años de encarcelamiento. 2 meses después, reemprende el camino hacia la presidencia de la República. Allí le espera el presidente de Klerk.
Aquel encuentro transcurrió sin que llegáramos a hablar de nada importante. Nos limitamos a tantearnos. La imagen que me dio fue la de un hombre nada resentido, lo cual era admirable. Su falta de rencor es una de las cosas más admirables de Mandela. Regresa a su cárcel dorada sin haber cedido en un punto capital. No avanzarán las negociaciones sin un desmantelamiento total del apartheid. Pragmático, de Klerk tendrá la habilidad de participar en el curso de la historia. Ha sido revocada la ilegalización del Congreso Nacional Africano, el Congreso Panafricano, el Partido Comunista Sudafricano y una serie de organizaciones afines. ¡Orden! ¡Orden! Todos aquellos que están cumpliendo penas de cárcel solo por ser miembros de alguna de estas organizaciones o por haber cometido algún delito que solo constituía un delito por la ilegalización de algunas de estas organizaciones serán identificados y liberados. A su liberación en febrero de 1990, tiene usted 71 años y el futuro de Sudáfrica descansa sobre sus hombros. Su liberación fue un inmenso catalizador de las esperanzas que habían surgido por todo el mundo, resumidas en la vida de un solo hombre. Mandela tenía que estar a la altura o fracasar. Tuvimos suerte, estuvo a la altura. Y África. Creemos que el futuro de nuestro país solo puede ser determinado por un cuerpo democráticamente electo sobre bases no racistas. El propio de Klerk es un hombre íntegro. Mandela dijo que de Klerk era un hombre íntegro. Aún hoy me meto con él por eso. Le digo, ¿cómo puedes decir eso? Es nuestro maldito enemigo, es un racista. Pero él me enseñó una cosa en su declaración, que estábamos entrando en una fase de negociaciones y no importa el rencor que se le tenga guardado al enemigo, hay que demostrar que se cree en la integridad del otro hombre. Solo así es posible negociar. Dos días después, cientos de miles de habitantes de Soweto, su suburbio de Johannesburgo, festejan su regreso. Desde hace 27 años, usted era un nombre. Pronto se le pondrá un rostro. Tenemos que demostrar sin ambajes nuestra buena voluntad a nuestros compatriotas blancos y convencerlos con nuestra conducta y nuestros argumentos de que una Sudáfrica sin apartheid será un hogar mejor para todos. El CNA proseguirá la lucha armada contra el gobierno mientras continúe la violencia del apartheid. Walter Sisulu y Ahmed Kathrada celebran su llegada a su casa de Soweto. Pero tras los momentos de felicidad, asoman dramas más íntimos. Winnie y él salieron cogidos de la mano, pero lo triste del caso es que su matrimonio había acabado. ¿Cuánto había soñado con volver con ella? Creo que la gente no se da cuenta de la tristeza que le suponía eso. El horror se ha abatido sobre usted hace unos meses.
Ayudada por sus guardaespaldas y su antiguo amante, su esposa Winnie ha participado en el asesinato de Stompie Moeketsi, un militante de 14 años, erróneamente acusado de ser un informante de la policía. Por ser su esposa, Winnie conoció el encarcelamiento, la violencia y la marginación. Usted le sigue siendo fiel simbólicamente y por ello la asocia a su liberación. Cristaliza el odio de la extrema derecha, que no oculta su fascinación por los nazis. Paralelamente, en el país estalla una violencia reprimida durante demasiado tiempo, como si su liberación justificara todos los excesos. Se está gestando una guerra civil. Usted solo cuenta con sus palabras para detenerla. Este es mi mensaje para todos los involucrados en esta batalla fratricida. Coged vuestras pistolas, cuchillos y machetes y tiradlos al mar. Habrá que esperar varios meses hasta que se reanuden las negociaciones sobre la transición democrática con el gobierno. Todo se podía debatir. Yo decía que no había que aferrarse a ninguna postura. Lo básico son los principios, la dignidad humana y el pleno derecho de voto. Eso es lo básico. No se puede negociar con eso. Otras cosas sí son negociables. El gobierno le pide que renuncie a la violencia. Usted se niega, pero hace gala de un agudo sentido de la comunicación. Se dirige a los afrikaners en su propio idioma. El efecto mediático está asegurado. Quiero asegurarles que los afrikaners no tienen nada que temer del CNA. Esa ha sido siempre nuestra política. Una nueva oleada de violencia inunda el país. Los extremistas están desatados. La historia se despeña por un abismo. Hubo un periodo en que el gobierno sudafricano soltó a los perros de la guerra, unidades violentas que iban a los distritos a matar a los nuestros. Los partidarios de la fuerza esperan que usted reaccione ante la violencia con más violencia. Era un pretexto para mantener el apartheid. No entendemos que deba morir tanta gente cuando el gobierno tiene un ejército y un cuerpo de policía fuertes, eficientes y bien equipados. Somos muy críticos con la forma en que el gobierno está lidiando con la violencia. Su negativa a ceder a la violencia impresiona y consolida a sus aliados en el mundo entero, donde se le acoge como un jefe de Estado. Se saluda su valentía y se le convierte en un icono. Se reanudan las negociaciones. Usted es más fuerte que nunca y las emprende sin haber renunciado formalmente a la violencia. El presidente de Klerk considera su postura inaceptable. Tendremos un partido que sujeta una pluma con una mano, pero reivindica su derecho a llevar un arma en la otra mano. Básicamente, eso no puede conducirnos a un proceso verdaderamente pacífico, realmente negociado. Hoy me ha preocupado profundamente el comportamiento del señor de Klerk. Hasta un régimen tan ilegítimo, desacreditado y minoritario como es el suyo,
tiene que defender ciertos estándares morales. Desde mi punto de vista, ese día cambió el equilibrio del poder sin lugar a dudas. No fue ni antes ni después. Ese día Mandela le enseñó por fin al mundo que no se iba a dejar atropellar por nadie. La historia se tambalea. La extrema derecha asusta cada vez más y amenaza con sabotear la transición democrática. De Klerk juega el todo por el todo y organiza un referéndum sobre la prolongación de las negociaciones con el CNA. Es la última vez que solo tienen derecho de voto los blancos. El sí se impone con el 68% de los sufragios. Damas y caballeros, el día de hoy permanecerá en nuestros anales como una de las inflexiones más fundamentales de la historia de Sudáfrica. Hoy hemos cerrado el libro sobre el apartheid. Más de 2 años después de su liberación, cuando parece que por fin habrá un acuerdo, vuelve a ser derramada la sangre de los suyos. Quienes la han derramado son negros. Negros del Inkatha, que es el partido de los Zulus, el gran pueblo de Sudáfrica, minoritario en el CNA. Su líder, Buthelezi, está dispuesto a lo que sea para que usted no dirija el país, lo que sea. Es decir, declararle la guerra al CNA. Se saldará con miles de muertes. El Inkatha de Buthelezi trabajaba con el gobierno del apartheid. Tenían gente entrenada por el gobierno sudafricano para fomentar la violencia, así que había muchas tensiones. Usted organiza operaciones Ciudades Muertas por todo el país y orquesta impresionantes demostraciones de fuerza que congregan pacíficamente a millones de personas. Ahora más que nunca el pueblo está con usted. Dijimos, fijemos una fecha para las elecciones, el 27 de abril de 1994. Y la gente dijo, pero si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo. Dijimos, si no lo hacemos habrá una explosión en el país. Así que demos por terminadas las negociaciones. Y eso hicimos. Unos meses antes de las elecciones, comparte el Premio Nobel de la Paz con Frederick de Klerk. Nada podrá obstaculizar ya el proceso democrático. Usted tiene 76 años, pero emprende su primera campaña electoral como un muchacho. Lo cierto es que las elecciones del 94, que todo el mundo predijo serían un baño de sangre, fueron el acontecimiento más pacífico jamás ocurrido en nuestro país. Con más del 60% de los votos, se convierte en el primer presidente de una Sudáfrica democrática y multirracial. El combate de toda una vida. Nunca África había acogido a tantos jefes de Estado al mismo tiempo. Todos han acudido a celebrar la victoria del débil sobre el poderoso, el derecho sobre la fuerza, la esperanza sobre la resignación. Yo, Nelson Rolihlahla Mandela, juro fidelidad a la República de Sudáfrica, por la gracia de Dios. Nunca, nunca, nunca jamás volverá a vivir este hermoso país
La opresión del hombre por el hombre. Nada más ser elegido, sorprende a la opinión pública anunciando la composición de su gobierno. Fiel a su táctica, confía un ministerio a todos sus antiguos enemigos para vigilarlos mejor. Están todos: de Klerk de vicepresidente, Buthelezi, el jefe zulú, de ministro del Interior, e incluso Pik Botha, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores del Apartheid, de ministro de Energía. Su presidencia tenía que ser peculiar. El mundo entero viene a visitarle. Posar a su lado es un honor, al igual que abrazarlo en señal de supuesta proximidad. Pero el no va más es tenerle de guía en Robben Island. Usted se presta amablemente a todos estos juegos mediáticos, consciente de encarnar a una nueva Sudáfrica en paz consigo misma. Poco después de acceder a la presidencia, Nelson Mandela empezó a llevar unas camisas horteras y chillonas, que ahora llaman camisas Mandela. Yo le dije una vez que tenía un gusto espantoso. ¿Y saben lo que me contestó? Se rió y me dijo: muy gracioso, viniendo de un hombre que lleva vestidos en público. Como todos los grandes tácticos, nunca hace lo que se espera de usted. Johannesburgo, 1995, final del Mundial de Rugby, Sudáfrica-Nueva Zelanda. Es una decisión que tomó conscientemente. Les voy a enseñar. Me voy a poner este jersey. A pesar de ser negro y de que el rugby sea un deporte del apartheid, lo voy a apoyar. Y creo que esto cambió mucho la impresión que tenía la gente sobre él. Cuando subí al estrado para recoger el trofeo de manos de Nelson Mandela, me tendió la mano y me dijo: François, muchas gracias por lo que ha hecho por este país. Y le contesté: no, señor presidente, gracias a usted por lo que ha hecho por este país. Algunos llegarán a decir que ese día nació simbólicamente la nueva Sudáfrica multirracial. Su deseo de reconciliación va más allá de los límites habituales de la justicia. En 1996 instaura la Comisión Verdad y Reconciliación, que deja en manos de Desmond Tutu. Durante 2 años, miles de víctimas hablarán a sus verdugos. Algunas les perdonarán, ahorrando a los criminales decenas de años de cárcel. En el método del helicóptero, te ponen un palo detrás de las rodillas y te cuelgan boca abajo. Cuando te hacen esto, te ahogas. ¿Qué clase de hombre puede infligir tan metódicamente a otro hombre un suplicio como el de la bolsa mojada, mientras oye sus gemidos, sus gritos y sus lamentos? La Comisión Verdad y Reconciliación no tiene tabús. También hace justicia a las víctimas de los crímenes cometidos por los movimientos anti-apartheid, entre los cuales se encuentra la rama armada del CNA que creó usted. Llevaba un abrigo azul, ¿no lo recuerda? Usted le pegó un tiro. Me gustaría que todos y cada uno de ustedes me miraran a la cara y me dijeran que sienten lo que han hecho. Tras iniciarse la reconciliación nacional,
usted completa su misión dotando al país de una de las constituciones más democráticas del mundo. Ha llegado por fin el momento de que se ocupe de su propia felicidad personal. Celebra su 80 cumpleaños rodeado de niños, como para compensar todos esos años perdidos en la cárcel, en los cuales no pudo ver a los suyos. Es un día excepcional. Feliz y sereno, se casa con Graça Machel, viuda del antiguo presidente mozambiqueño. Unos meses más tarde, decide no presentarse para un segundo mandato presidencial y se retira de la vida política. Todo periodo histórico define una serie de retos específicos en cuanto a progreso nacional y liderazgo, pues ningún hombre es una isla. Pertenezco a una generación de líderes cuyo desafío definitorio ha sido alcanzar la democracia. La larga marcha continúa. Mandela es una combinación de varias cosas, ¿sabe? Es un campesino, es un aristócrata, un demócrata. No se le puede etiquetar. Es una combinación de varias cosas, pero siempre insiste en una cosa: no soy ningún santo. Documentos hallados durante la investigación le incriminan. Con sus camaradas del CNA es acusado de intento de golpe de Estado. Endlich. Herr Leutnant, ich glaube, Sie haben gefunden, was Sie suchten. Su juicio durará 6 meses. 6 meses con los que contaba la dictadura para acallarle. 6 meses que le convertirán en un mito. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas puedan convivir en armonía e igualdad de oportunidades. Si es preciso,
Estoy dispuesto a morir por ese ideal. Cuando el juez dijo, pónganse en pie para oír la sentencia, todos esperábamos que nos condenara a muerte. El mundo entero se moviliza. La dictadura se inclina. Ha salvado usted la vida, pero es condenado a cadena perpetua. Es deportado junto con 6 camaradas del CNA a Robben Island, una cárcel rodeada de tiburones en la bahía del Cabo. Los presos llevan siglos muriendo en esta cárcel por el clima, la falta de atención médica y, sobre todo, los trabajos forzados y las torturas. Nos condenaron a trabajos forzados. Nos sentábamos encima de unos bloques de cemento y picábamos piedra con unos mazos de más de 2 kilos. Teníamos que partir las piedras grandes en trozos pequeños y luego hacerlos gravilla. Luego vinieron los trabajos forzados de verdad, cuando nos trasladaron a la cantera y tuvimos que trabajar con pico y pala. Acabábamos con las manos cubiertas de sangre y ampollas. Los carceleros habían llamado a Mandela y le dijeron, mira, estamos dispuestos a eximirte de los trabajos forzados. Te haremos comidas especiales y te daremos ropa especial. Y él contestó, no, no quiero ningún trato especial. Soy un preso como los demás. El método de Gandhi cuando estás en mozambiqueño. Unos meses más tarde, decide no presentarse para un segundo mandato presidencial y se retira de la vida política. Todo periodo histórico define una serie de retos específicos en cuanto a progreso nacional y liderazgo, pues ningún hombre es una isla. Pertenezco a una generación de líderes cuyo desafío definitorio ha sido alcanzar la democracia. La larga marcha continúa. Mandela es una combinación de varias cosas, ¿sabe? Es un campesino, es un aristócrata, un demócrata. No se le puede etiquetar. Es una combinación de varias cosas, pero siempre insiste en una cosa: no soy ningún santo.
Sin embargo, su país es muy rico. Su subsuelo está repleto de carbón, oro y diamantes. Pero solo los blancos, un 20% de la población, se benefician de ello. Al principio de la guerra, muchos han estado a punto de apoyar a Hitler. Usted encuentra pronto un puesto de becario en un bufete de abogados. Allí conoce a su primer amigo blanco. Nuestro jefe, Sidelsky, decidió darle una oportunidad a un negro, cosa muy insólita en 1942, como puede imaginarse. Vive en Alexandra, un inmenso suburbio negro donde, hermosa lección de humanidad, la ayuda mutua y la solidaridad conjuran la extrema pobreza. Creo que se guardaba sus opiniones políticas, pero sigo pensando que el hombre que más le influyó fue Walter Sisulu. Nuestro jefe Sidelsky solía decirle siempre: Nelson, no te juntes demasiado con Walter Sisulu o acabarás entre rejas un día de estos. Su mentor político, Walter Sisulu, milita en la CNA, el Congreso Nacional Africano, el mayor partido de defensa de los negros, creado en 1912. ¿Quién sabe qué hubiera sido de usted sin él? Frente a los blancos que viven en un mundo donde no existen los negros, usted encuentra al CNA demasiado resignado políticamente. Por ello funda junto con Walter Sisulu la rama de las juventudes del CNA, un movimiento radical para el cual la lucha debe enraizarse exclusivamente en África. Adiós pues al comunismo. Este es su primer compromiso político. En las elecciones de 1948, usted no puede votar por ser negro. Lo mismo ocurre con los indios y los mestizos. Los blancos, cada vez más minoritarios, se rinden ante el Partido Nacionalista. Su programa, el retorno a la época de los pioneros, los afrikaners, un mundo regido por la tradición y la religión, donde el negro es un ser inferior. Frente a ese régimen, usted rompe el aislamiento en el que se complace el movimiento de las juventudes del CNA e impulsa una campaña de protesta nacional abierta a todos los opositores. Es un hecho sin precedentes. Al lanzar la campaña de desafío, Mandela está reconociendo que ha cambiado de actitud. Pasa de la actitud africanista a una haremos a hablar. El gobierno acepta sus condiciones. Neil Barnard se reunirá con usted 46 veces antes de su liberación. 46 veces para cerciorarse de que ya no es el militante extremista de los años 50. 46 veces para negociar la transición democrática. Julio de 1988. Jóvenes del mundo entero celebran su 70 cumpleaños. Usted ya estaba en la cárcel cuando nacieron y en ella sigue. En la tribuna se alza Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, una voz imposible de acallar. ¿Qué queremos? No os están oyendo, chicos. Una vez más. ¿Qué queremos? Las autoridades le han trasladado a un centro penitenciario perdido en el campo, lejos de la mirada indiscreta de los periodistas. Las negociaciones se intensifican. El 5 de julio de 1989 es recibido en secreto por el presidente de la República. Nada más empezar las negociaciones, Botha, enfermo, es sustituido a la cabeza del Estado por Frédéric de Klerk, un profesional de la política, varias veces ministro. Primera señal de cambio. Decenas de miles de personas son autorizadas a manifestarse en el Cabo. Es una novedad. Escúcheme, señor de Klerk.
Ha perdido. Ha perdido ya. Ellos quieren convertirnos en un país de un solo color. Pero nosotros decimos que somos la nación del arco iris. Somos el nuevo pueblo de la nueva Sudáfrica. Unas semanas más tarde, con su consentimiento, sus principales compañeros de lucha son liberados tras 26 años de encarcelamiento. 2 meses después, reemprende el camino hacia la presidencia de la República. Allí le espera el presidente de Klerk. Aquel encuentro transcurrió sin que llegáramos a hablar de nada importante. Nos limitó. Unión Soviética, Argelia, China, Tanzania, Cuba. Empiezan a aparecer campos de entrenamiento clandestinos por toda África. No tardan en congregar a miles de voluntarios. A su regreso a Sudáfrica es detenido. Acusado de salir ilegalmente del territorio y de instigar una huelga, se persona en el tribunal con el atuendo tradicional Xhosa. Decidió defenderse a sí mismo. Se presentó en el juzgado con un atuendo tradicional y pronunció un discurso que se hizo famoso. ¿Cómo puede ser que yo, un hombre negro, tenga que comparecer delante de un hombre blanco? El fiscal es blanco, el ordenanza es blanco, algo raro pasa aquí. Lo recuerdo de pie en el juzgado, cuando lo condenaron a 5 años de cárcel, en 1962. Estábamos todos consternados, pero yo me dije, 5 años no son tanto tiempo. Saldrá antes de 5 años. Y la lucha podrá continuar. No serán 5 los años que pasará en la cárcel, sino 27. Será liberado con 71 años. Unos meses después de su condena, la policía detiene a toda la dirección clandestina del CNA. Una película de propaganda, curiosamente rodada en alemán, reconstruye toscamente los hechos. Numerosos documentos hallados durante la investigación le incriminan. Con sus camaradas del CNA es acusado de intento de golpe de Estado. Endlich. Herr Leutnant, ich glaube, Sie haben gefunden, was Sie suchten. Su juicio durará 6 meses. 6 meses con los que contaba la dictadura para acallarle. 6 meses que le convertirán en un mito. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas puedan convivir en armonía e igualdad de oportunidades. Si es preciso, estoy dispuesto a morir por ese ideal. Cuando el juez dijo, pónganse en pie para oír la sentencia, todos esperábamos que nos condenara a muerte. Y lo pierde todo, el poder, sus bienes y el rango social. Se hace agricultor y usted pastor. Pero le queda lo esencial, la inocencia del niño y los días pasados jugando en las rocas de la aldea de Kunu, ayer como hoy. Su padre muere cuando usted tiene 9 años. El mundo de la infancia se desmorona bajo sus pies. En memoria de su padre, el rey de la aldea de Nkwek-Wesbeni decide criarle como a su propio hijo, que se llama Justicia. Poco a poco, su vida cambia por completo. Es educado siguiendo la cultura real y preparado para dirigir un día al pueblo.
En esa tradición, la búsqueda del consenso representa el arte político por excelencia. Usted no lo olvidará nunca. Bueno, lo primero que hay que entender de Mandela es que era un aristócrata. Mucha gente no lo sigue porque sea del Congreso Nacional Africano, sino porque también es un jefe. Eso tiene una gran importancia. En enero de 1934 tiene 16 años. Es la edad de hacerse un hombre, la edad de la circuncisión. El rey manda organizar la ceremonia, cuyo ritual es inmutable. Usted no se perdonará haber tardado unos cuantos segundos, atenazado por el dolor, antes de gritar "Ndindoda, soy un hombre". Al acabar las celebraciones, su cabaña es incendiada. Su infancia desaparece simbólicamente entre las llamas. Primera fotografía. Tiene 20 años. Su mirada es seria, el porte altivo, los rasgos resueltos. El rey le regala un traje de 3 piezas, pues le manda a la provincia del Cabo, a la Universidad de Forger, la única de África que admite a los negros y se matricula en Derecho. Aquí es donde se forma la élite negra. Todos sueñan con un mundo mejor. Hablan de política, pero sobre todo sienten que pertenecen a una comunidad más amplia que su clan o su etnia, la de los no blancos. Un día se enfrenta acaloradamente a la administración como representante de los alumnos a propósito de la calidad de la comida. Sanción instantánea. Es expulsado. Un inmenso suburbio negro donde, hermosa lección de humanidad, la ayuda mutua y la solidaridad conjuran la extrema pobreza. Creo que se guardaba sus opiniones políticas, pero sigo pensando que el hombre que más le influyó fue Walter Sisulu. Nuestro jefe Sidelsky solía decirle siempre: Nelson, no te juntes demasiado con Walter Sisulu o acabarás entre rejas un día de estos. Su mentor político, Walter Sisulu, milita en la CNA, el Congreso Nacional Africano, el mayor partido de defensa de los negros, creado en 1912. ¿Quién sabe qué hubiera sido de usted sin él? Frente a los blancos que viven en un mundo donde no existen los negros, usted encuentra al CNA demasiado resignado políticamente. Por ello funda junto con Walter Sisulu la rama de las juventudes del CNA, un movimiento radical para el cual la lucha debe enraizarse exclusivamente en África. Adiós pues al comunismo. Este es su primer compromiso político. En las elecciones de 1948, usted no puede votar por ser negro. Lo mismo ocurre con los indios y los mestizos. Los blancos, cada vez más minoritarios, se rinden ante el Partido Nacionalista. Su programa, el retorno a la época de los pioneros, los afrikaners, un mundo regido por la tradición y la religión, donde el negro es un ser inferior. Frente a ese régimen, usted rompe el aislamiento en el que se complace el movimiento de las juventudes del CNA e impulsa una campaña de protesta nacional abierta a todos los opositores. Es un hecho sin precedentes. Al lanzar la campaña de desafío, Mandela está reconociendo que ha cambiado de actitud. Pasa de la actitud africanista a una actitud no racial. Fue la primera vez que formuló el eslogan que decía: Sudáfrica pertenece a todos sus habitantes. En la primera ciudad de Sudáfrica, Johannesburgo, miles de personas de color han asistido a la concentración de protesta convocada por el Congreso Nacional Africano. El primer paso de una campaña que podría desembocar en la desobediencia civil. Uno de los métodos que propugnábamos era la desobediencia civil. Eso nos condujo inevitablemente a la resistencia no violenta
en la línea de Mahatma Gandhi. Acusado de salir ilegalmente del territorio y de instigar una huelga, se persona en el tribunal con el atuendo tradicional Xhosa. Decidió defenderse a sí mismo. Se presentó en el juzgado con un atuendo tradicional y pronunció un discurso que se hizo famoso. ¿Cómo puede ser que yo, un hombre negro, tenga que comparecer delante de un hombre blanco? El fiscal es blanco, el ordenanza es blanco, algo raro pasa aquí. Lo recuerdo de pie en el juzgado, cuando lo condenaron a 5 años de cárcel, en 1962. Estábamos todos consternados, pero yo me dije, 5 años no son tanto tiempo. Saldrá antes de 5 años. Y la lucha podrá continuar. No serán 5 los años que pasará en la cárcel, sino 27. Será liberado con 71 años. Unos meses después de su condena, la policía detiene a toda la dirección clandestina del CNA. Una película de propaganda, curiosamente rodada en alemán, reconstruye toscamente los hechos. Numerosos documentos hallados durante la investigación le incriminan. Con sus camaradas del CNA es acusado de intento de golpe de Estado. Endlich. Herr Leutnant, ich glaube, Sie haben gefunden, was Sie suchten. Su juicio durará 6 meses. 6 meses con los que contaba la dictadura para acallarle. 6 meses que le convertirán en un mito. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas puedan convivir en armonía e igualdad de oportunidades. Si es preciso, estoy dispuesto a morir por ese ideal. Cuando el juez dijo, pónganse en pie para oír la sentencia, todos esperábamos que nos condenara a muerte. El mundo entero se moviliza. La dictadura se inclina. Ha salvado usted la vida, pero es condenado a cadena perpetua. Es deportado junto con 6 camaradas del CNA a Robben Island, una cárcel rodeada de tiburones en la bahía del... Habrá que esperar varios meses hasta que se reanuden las negociaciones sobre la transición democrática con el gobierno. Todo se podía debatir. Yo decía que no había que aferrarse a ninguna postura. Lo básico son los principios, la dignidad humana y el pleno derecho de voto. Eso es lo básico. No se puede negociar con eso. Otras cosas sí son negociables. El gobierno le pide que renuncie a la violencia. Usted se niega, pero hace gala de un agudo sentido de la comunicación. Se dirige a los afrikaners en su propio idioma. El efecto mediático está asegurado. Quiero asegurarles que los afrikaners no tienen nada que temer del CNA. Esa ha sido siempre nuestra política. Una nueva oleada de violencia inunda el país. Los extremistas están desatados. La historia se despeña por un abismo. Hubo un periodo en que el gobierno sudafricano soltó a los perros de la guerra, unidades violentas que iban a los distritos a matar a los nuestros. Los partidarios de la fuerza esperan que usted reaccione ante la violencia con más violencia. Era un pretexto para mantener el apartheid.
No entendemos que deba morir tanta gente cuando el gobierno tiene un ejército y un cuerpo de policía fuertes, eficientes y bien equipados. Somos muy críticos con la forma en que el gobierno está lidiando con la violencia. Su negativa a ceder a la violencia impresiona y consolida a sus aliados en el mundo entero, donde se le acoge como un jefe de Estado. Se saluda su valentía y se le convierte en un icono. Se reanudan las negociaciones. Usted es más fuerte que nunca y las emprende sin haber renunciado formalmente a la violencia. El presidente de Klerk considera su postura inaceptable. Tendremos un partido que sujeta una pluma con una mano, pero reivindica su derecho a llevar un arma en la otra mano. Básicamente, eso no puede conducirnos a un proceso verdaderamente pacífico, realmente verse a sí mismo. Se presentó en el juzgado con un atuendo tradicional y pronunció un discurso que se hizo famoso. ¿Cómo puede ser que yo, un hombre negro, tenga que comparecer delante de un hombre blanco? El fiscal es blanco, el ordenanza es blanco, algo raro pasa aquí. Lo recuerdo de pie en el juzgado, cuando lo condenaron a 5 años de cárcel, en 1962. Estábamos todos consternados, pero yo me dije, 5 años no son tanto tiempo. Saldrá antes de 5 años. Y la lucha podrá continuar. No serán 5 los años que pasará en la cárcel, sino 27. Será liberado con 71 años. Unos meses después de su condena, la policía detiene a toda la dirección clandestina del CNA. Una película de propaganda, curiosamente rodada en alemán, reconstruye toscamente los hechos. Numerosos documentos hallados durante la investigación le incriminan. Con sus camaradas del CNA es acusado de intento de golpe de Estado. Endlich. Herr Leutnant, ich glaube, Sie haben gefunden, was Sie suchten. Su juicio durará 6 meses. 6 meses con los que contaba la dictadura para acallarle. 6 meses que le convertirán en un mito. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas puedan convivir en armonía e igualdad de oportunidades. Si es preciso, estoy dispuesto a morir por ese ideal. Cuando el juez dijo, pónganse en pie para oír la sentencia, todos esperábamos que nos condenara a muerte. El mundo entero se moviliza. La dictadura se inclina. Ha salvado usted la vida, pero es condenado a cadena perpetua. Es deportado junto con 6 camaradas del CNA a Robben Island, una cárcel rodeada de tiburones en la bahía del Cabo. Los presos llevan siglos muriendo en esta cárcel por el clima, la falta de atención médica y, sobre todo, los trabajos forzados y las torturas. Ha perdido. Ha perdido ya. Ellos quieren convertirnos en un país de un solo color. Pero nosotros decimos que somos la nación del arco iris. Somos el nuevo pueblo de la nueva Sudáfrica. Unas semanas más tarde, con su consentimiento, sus principales compañeros de lucha son liberados tras 26 años de encarcelamiento. 2 meses después, reemprende el camino hacia la presidencia de la República. Allí le espera el presidente de Klerk.
Aquel encuentro transcurrió sin que llegáramos a hablar de nada importante. Nos limitamos a tantearnos. La imagen que me dio fue la de un hombre nada resentido, lo cual era admirable. Su falta de rencor es una de las cosas más admirables de Mandela. Regresa a su cárcel dorada sin haber cedido en un punto capital. No avanzarán las negociaciones sin un desmantelamiento total del apartheid. Pragmático, de Klerk tendrá la habilidad de participar en el curso de la historia. Ha sido revocada la ilegalización del Congreso Nacional Africano, el Congreso Panafricano, el Partido Comunista Sudafricano y una serie de organizaciones afines. ¡Orden! ¡Orden! Todos aquellos que están cumpliendo penas de cárcel solo por ser miembros de alguna de estas organizaciones o por haber cometido algún delito que solo constituía un delito por la ilegalización de algunas de estas organizaciones serán identificados y liberados. A su liberación en febrero de 1990, tiene usted 71 años y el futuro de Sudáfrica descansa sobre sus hombros. Su liberación fue un inmenso catalizador de las esperanzas que habían surgido por todo el mundo, resumidas en la vida de un solo hombre, y me dijeran que sienten lo que han hecho. Tras iniciarse la reconciliación nacional, usted completa su misión dotando al país de una de las constituciones más democráticas del mundo. Ha llegado por fin el momento de que se ocupe de su propia felicidad personal. Celebra su 80 cumpleaños rodeado de niños, como para compensar todos esos años perdidos en la cárcel, en los cuales no pudo ver a los suyos. Es un día excepcional. Feliz y sereno, se casa con Graça Machel, viuda del antiguo presidente mozambiqueño. Unos meses más tarde, decide no presentarse para un segundo mandato presidencial y se retira de la vida política. Todo periodo histórico define una serie de retos específicos en cuanto a progreso nacional y liderazgo, pues ningún hombre es una isla. Pertenezco a una generación de líderes cuyo desafío definitorio ha sido alcanzar la democracia. La larga marcha continúa. Mandela es una combinación de varias cosas, ¿sabe? Es un campesino, es un aristócrata, un demócrata. No se le puede etiquetar. Es una combinación de varias cosas, pero siempre insiste en una cosa: no soy ningún santo. Mandela, Mandela, Mandela.